Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un abrazo de donde quiera que esté, que Dios los bendiga. Hoy de nuevo trayendo un nuevo mensaje, un mensaje algo fuera de lo común, porque como verán dice cristianos cansados de ser cristianos. Y de pronto muchos se preguntarán, ¿cómo así que cansados, los cristianos cansados de ser cristianos? Si la palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pues sí, miren, yo les contaba anteriormente un poco sobre mí, donde les decía que yo nací en un hogar cristiano, pero bueno, en mi hogar, en esos tiempos, estoy hablando de hace 30 y algo de años, mmm, era algo religioso, ¿no? Era algún tema más religioso, ¿no? Porque de la manera como yo veía que enseñaban de Dios, era un poco, digamos, un poco reacio, porque siempre me enseñaron, no hablo en particular, que Dios era como un Dios dictador, ¿no? Como un Dios de leyes, que había que cumplir ciertas leyes, que Él estaba allí como listo con el dedo para señalar, para juzgar, para castigar. Yo la verdad me sentía un poco cansada y frustrada a la vez porque en algún momento de mi vida yo decía, ¿por qué no puedo ser una niña normal como lo hacen los demás niños, ¿no? Y bueno, yo no quería ir a la iglesia muchas veces, pero no tenía opción, tenía que ir. Mi abuelita nos llevaba a las escuelitas dominicales, pero en los cultos que no había escuelita, como los miércoles en la noche, recuerdo, mm, bueno, es peor, porque la verdad nunca entendía a ningún pastor. Bueno, yo tenía 12 años. Y siempre llegábamos a la iglesia, mi abuela decía que había que llegar media hora antes para orar arrodillados, entonces yo me arrodillaba. Pero siempre también había un tema de que la oración tenía que ser de cierta manera. Entonces yo decía, voy a hacer que estoy orando, pero en realidad no estaba orando porque yo decía, yo no sé orar. Pero yo me arrodillaba y lo que hacía era como hablar consigo misma. Eso era lo que yo pensaba, ¿no? Que hablaba consigo misma. Entonces, yo decía, pues el Señor quizá lo escuche, pero esa oración no va a llegar hacia Él porque no es la manera como me han enseñado a mí a orar. Así que yo creo que lo que yo estoy diciendo o lo que estoy pensando, el Señor no lo va a saber. Y siempre me preguntaba yo qué estoy haciendo aquí, yo por qué no puedo ser como los demás. En algunos momentos, cuando realmente hacía una oración, le pregunté al Señor, porque yo veía a la gente de la iglesia tan santa, y porque nos exigían sobre la santidad. Y yo veía que la gente de la gente que exigía tanta santidad, y yo decía, en algún momento de mi vida yo quiero como dejar de ser humana, alcanzar el nivel que ellos han alcanzado, ¿no? Ese nivel de dejar de ser humanos para lograr ser tan santos. Entonces, debido a eso, yo decía, mi oración nunca va a llegar a Dios. Pero una vez, cuando estaba allí arrodillada, yo siempre me preguntaba cuál era el propósito de Dios en mi vida, pero me lo preguntaba a mí misma. Cuando alguien en el grupo, bueno, en la iglesia no había grupo de alabanza, así que un líder de musical, de música, me llamó y me dijo, mira, disculpa que te interfiera interrumpa la oración, ¿no? Lo que pasa es que vamos a abrir un grupo de alabanza y yo veo que tú siempre vienes y te arrodillas y oras. Entonces yo quiero, bueno, el Señor me ha mostrado que tú seas parte de ese grupo. Y entonces yo pensaba, yo decía, ¿será que Dios escuchó mi oración? Bueno, pero el caso fue que eso quedó así. Yo empecé a ser parte del grupo de la alabanza. Y quizás para muchas personas podrían pensar que los que estábamos en el grupo de oración, estoy hablando de mis tiempos, hablo de mí misma, no voy a generalizar, que no todo el mundo es igual. Pero resulta de que
De pronto la gente pensaba que éramos los más santos por estar ahí al frente, no dirigiendo esa alabanza. Pero en realidad no era así, porque estábamos nosotros, éramos cuatro del grupo, cuatro mujeres y el pianista. Y estábamos más bien pendientes de no equivocarnos, de no hacer equivocar a la gente, de que no se nos olvidara la letra, de estar acorde con el piano. Entonces en realidad no estábamos como tan, o sea, no disfrutábamos de realmente de la adoración. ¿Por qué digo que lo hablo personalmente? Porque quizás a todos no les pase lo mismo, pero a nosotros sí nos pasaba porque éramos nuevos. Entonces, bueno, pero surgió una vez y no tenía servicio en la iglesia. Y mi madre en esos tiempos era una de esas evangelistas todoterreno. Y hubo una campaña evangelística en otra ciudad y mi madre me dijo, vamos a esa ciudad, ya no tiene servicio hoy en la iglesia, entonces vamos a esa ciudad, porque ella había invitado a algunas cuñadas a esa campaña. Y claro, yo inmediatamente me fui con mi madre porque era mi autoridad, ¿no? Mis padres son mi autoridad. Pero entre semana, cuando volví a la iglesia, el pastor me sentó y me dijo que yo tenía que haberle pedido permiso a él para ir, ¿no? a esa reunión. Yo quedé un poco impresionada, siempre fui muy callada, pero le dije, esa vez sí hablé, le dije yo, pastor, la verdad, me siento un poco confundida porque primero no tenía servicio aquí y lo segundo porque yo a mis 12 años pienso que la autoridad son mis padres, ¿no? Entonces pienso que no estoy pecando, no sé. Entonces me dijo que al empezar a servir en la iglesia tenía que sí o sí pedirle permiso a él. Para mí eso, o sea, me hizo sentir como si yo hubiera pecado. Entonces cada vez que yo iba a la iglesia, la gente me miraba, me señalaba, yo escuchaba los murmuros. Y yo me sentía tan mal porque yo decía, pequé. Y en ese, o sea, un bajón, porque yo pensaba tanto que he intentado lograr ese nivel de aquellos que van a la iglesia y por esta falla pecar, o sea, sí, porque en esos tiempos todo era pecado, ¿no? Así como les digo, nos enseñaban como a Dios como un dictador. En realidad no lo conocía a él. Hubo una situación en la que por alguna razón mis padres se divorciaron, entonces dejamos de asistir a la iglesia. Yo puedo decirles que tal vez ustedes me vayan a juzgar, no sé, pero yo cuando dejé de asistir a la iglesia yo sentí un gran alivio, porque yo sentí que primero, por mucho que hiciera no iba a lograr ese nivel. Lo segundo, sentí que cargaba un peso el cual no podía con él. Y cuando dejé de ir a la iglesia sentí que se me cayó ese peso. O sea, tenía tanta responsabilidad y era tanto como por no decepcionar, digamos, a los pastores o a mi abuela, que se sentía muy orgullosa de mí por estar en el grupo, eh, más que a Dios. Pero entonces mmm, yo me fui también un poco resentida con Dios, porque la separación de mis padres, yo me culpaba, ¿no? Me culpaba porque yo decía, Dios no me perdonó y por eso se separaron, ese es como mi castigo, porque en sí me afectó mucho. Pero, como también les contaba, bueno, pero antes de continuar con esto, por eso, yo sé que a muchos les ha pasado esto. Yo sé que muchos se han ido de la iglesia cansados de tratar de llevar una vida cristiana como forzada, una vida cristiana como obligada, como que si no voy, como que si no hago, pero el Señor no quiere eso. Cuando les contaba que luego de ser ya madre, de ser adulta,
me sentí en una situación muy dura. Tenía muchos vacíos en mi corazón. E hice una oración desde mi corazón. Dije, no tengo más que dar, solo lo que tengo. Y le dije, Señor, ayúdame, Señor. Eres tú el único que me puede ayudar. Y no sé si esta oración vaya a llegar a tus oídos, pero es lo único que tengo. No tengo las palabras como las que me enseñaron o de la manera como me enseñaron a hablar, pero te hablo desde mi corazón, desde lo que estoy pasando, desde lo que estoy sintiendo. Y fue desde allí que yo empecé a conocer al verdadero Dios. Que Dios no es un Dios que quiere obligar a nadie a buscarlo. Dios es un Dios compasivo, es un Dios bondadoso, es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades. Tengo aquí unos versículos, dice 1 Samuel 2:2, dice lo siguiente: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el de Dios. En Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, como vemos aquí, solamente Dios es santo. Él lo que hace es que a través de esa experiencia que nosotros vivamos con Él, a través de lo que nosotros empecemos a conocer de Él, a través de esa comunión que tengamos con Él, nos vamos enamorando de Él poco a poco. Eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Eso es un proceso, y a través de ese amor, de esa comunión que tenemos con Él, íntima que tenemos con Él, es que empezamos nosotros a llevar su palabra, ¿no? A obedecer su palabra, a no sentirla como una carga, a no sentirla como un peso, de que si cometí un error por alguna situación, ¿no? Porque a veces uno se levanta animado, sale a la calle y bueno, pues pasan ciertas situaciones en las que uno no espera que eso que pasen, y como que a uno se le daña el día. Entonces uno a veces comete errores, ¿no? A veces habla, dice cosas que no debe decir, se enoja, eh, mentimos, bueno, cualquier cantidad de cosas. Por eso es que yo les recomiendo que todos los días nos pongamos al día con el Señor, porque es totalmente importante, ¿no? Porque todos los días pecamos. Entonces Dios no es hasta allí para juzgarnos, para eliminarnos, porque si fuera así, entonces yo creo que ninguno existiríamos. Pero Dios es bueno, Dios quiere formarnos cada día. Así que yo te animo, amigo o amiga que estás al otro lado, y que si te sientes así, que si te sientes como que te fuiste de la iglesia porque por el pastor o por los hermanos de la iglesia, o porque sentías esa carga, ¿no? Esa obligación. Yo te invito para que vuelvas a Él, para que tengas un proceso con Él, ¿no? Las cosas no son de la noche a la mañana, nuestros cambios, queremos cambiar, pero no es de la noche a la mañana, ¿no? Es como cuando uno quiere bajar de peso, pero no es de la noche a la mañana que bajamos de peso. Bueno, hay cirugías, pero eso también cuesta. Así que el proceso a veces cuesta, ¿no? Pero es un proceso que hay que llevar, y ese es el único que nos puede ayudar en ese proceso, es Él. Así que yo te invito para que vuelvas a Él, para que lo vuelvas a buscar, para que tengas una intimidad con el Señor, para que creas que el Señor es bueno y misericordioso. Así que espero que este mensaje también les ayude a muchos. Y como dice la palabra en Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay un verdadero descanso en Él, pero desde que lo buscamos de corazón y desde que lo conocemos. Cuando lo conocemos realmente, ahí es donde nosotros sentimos ese real alivio, ese real descanso, de que no importa que vengan problemas o aflicciones, y sabemos que tenemos un Dios en quien podemos confiar y el que nos puede ayudar. Así que, pues nada, que Dios los bendiga, y nos veremos en un próximo video.